días. Esta mañana, cuando hemos tomado el desayuno con Miguel Ángel, Silke, Vicente, José, Vivian, Magdalena y yo, se me ha derramado el chocolate dentro del microondas, derramado. Luego he intentado regar las plantas, se me ha derramado el agua y bueno, yo lo que quiero es que se derrame el Espíritu Santo, porque tanto derramar, pues lo más importante es que se derrame el Espíritu Santo, ¿no? Y cuando estuve preparando esto me vino esta idea de esta palabra, una de las veces que yo estaba en Lloret y intenté conectar por Zoom, que no sé qué pasó, que no se pudo conectar. Me busqué alguna cosa para comer un poco y me encontré con una predicación de Joyce Meyer, que bueno, esta señora me gusta, ¿no?, a veces escucharla. Y bueno, no es que lo que ella dijo es lo que voy a decir yo, pero alguna cosita me dio una pista para en algún momento poder hablar de este tema con vosotros. Hay una canción, ¿no?, la gente que no es de aquí igual no la conoce evidentemente, que es muy antigua, de Cecilia. ¿Os acordáis la cantante Cecilia, que se llamaba Un ramito de violetas? ¿Os acordáis esa canción? Esa canción que decía: era feliz en su matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio. Tenía el hombre un poco de mal genio y ella se quejaba de que nunca fue tierno. Desde hace ya más de 3 años recibe cartas de un extraño, cartas llenas de poesía que le dan devuelto la alegría. Y decía el estribillo: ¿quién le escribía versos? Dime quién era. ¿Quién le mandaba flores por primavera? ¿Quién cada 9 de noviembre, como siempre y sin tarjeta, le mandaba un ramito de violetas? Al final la canción acababa diciendo: cada tarde, al volver su esposo, cansado del trabajo, la mira de reojo. No dice nada porque lo sabe todo. Sabe que es feliz, así de cualquier modo. Porque él es el que le escribe versos, porque él es su amor secreto y ella no lo sabe, mira a su marido y luego calla. Esto para una letra de una canción está muy bien, ¿verdad? Una letra que está bien, es una señora que bueno, pues que el marido es un poco bruto, ¿verdad? Y por otro lado recibe cartas de un amante secreto que él tiene. Pero que en realidad el amante secreto es el propio marido, que se hace el duro delante de ella porque no quiere que vea lo tierno que es. Porque le cuesta trabajo mostrar el amor. Le cuesta trabajo mostrar el amor. Nos cuesta trabajo mostrar el amor. Tenemos miedo a que se nos vea débiles, a que se nos vea frágiles, a que se nos vea blandos, ¿verdad? Y eso no deja de ser orgullo. Orgullo de descubrir nuestra propia fragilidad, nuestra propia debilidad. Así que, en vez de insensibilidad y dureza, nosotros debemos ser todo lo contrario. Sensibles, no blandos, tiernos. Y no esconder nunca el amor. Porque el amor, como dice el Señor, es lo que sana, lo que salva, lo más de lo más. Debemos demostrarnos el amor los unos a los otros, mostrarnos el amor. Porque si vamos a la palabra del Señor, en Juan 13:35, el Señor nos dice que cómo los demás sabrán que nosotros somos sus discípulos. Si vamos cantando, si vamos ayunando, si vamos proclamando, si vamos predicando, si vamos orando. No. Dice el Señor en su palabra en Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Y yo esta pequeña idea, este pequeño pensamiento lo he titulado Descubriendo a los discípulos. ¿Cómo somos descubiertos los discípulos? Si tenemos amor los unos con los otros. Evidentemente no es fácil amar, y menos demostrar, como hemos visto, ¿verdad? Pero si no amamos y si no lo demostramos,
a sensu contrario de lo que dice la palabra, no podrán conocer que somos sus discípulos. Todos somos distintos, todos pensamos de una manera diferente, tenemos gustos diferentes, tenemos razas diferentes, orígenes, culturas, lenguas diferentes. Y amarnos los unos a los otros parece que puede ser, y lo es a veces, complicado. Pero en las Escrituras nos da el Señor algunas pautas, algunas ideas de cómo podemos tener ese amor los unos con los otros. Y por ejemplo, podríamos empezar por el capítulo 4 de Efesios, cuando en el verso 2 nos habla de humildad, mansedumbre, paciencia. Dice, con toda humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Humildad, mansedumbre, soportando con paciencia. Con toda humildad, mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. También lo encontramos esto, no hace falta que cambies de capítulo porque voy a seguir con Efesios 4, ¿vale? En Colosenses 3:13 que dice soportando los unos a los otros, lo mismo. Es decir, soportándonos con paciencia. También el capítulo 4 de Efesios, en el verso del 3 al 6, nos habla de la unidad. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, su Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Unidad. También nos habla Efesios 4, en el verso 25, de hablar verdad. Hablar verdad. Desechando la mentira, hablando verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. También sigue hablando este capítulo en el verso 26 del enfado. Si nos enfadamos, el enfado debe de durar poco. Dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. En el verso 32 de Efesios 4 nos dice, sed benignos unos con otros, misericordiosos. Sigue el mismo capítulo en el verso 32 también, dice, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. En el mismo Colosenses 3:13 también dice, perdonándoos los unos a los otros, si alguien tuviera queja del otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también haced vosotros. En la misma línea Mateo 18:35 que ya conocemos, así también hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdona de corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Y al final también he encontrado el tema de la reconciliación. Cuando nos dice en Mateo 5:23-24 que antes de ofrendar, reconciliémonos con nuestro hermano. Dice, por tanto, si traes la ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda, ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ve y presenta tu ofrenda. Es decir, vemos que como ideas, para poder amarnos los unos a los otros, tenemos que ser humildes, ser mansos, tener paciencia, estar unidos, decir verdad, que el enfado nos dure poco. El Señor sabe que nos enfadamos, pero que dure poco, que seamos benignos y misericordiosos los unos con los otros, que nos perdonemos los unos a los otros y que nos reconciliemos si tenemos algo con el hermano. Pero además de todo esto,
Hay un asunto del que se habla mucho, que siempre sale el tema, pero que creo que es bueno de recordar. ¿Cómo nos hablamos los unos de los otros? ¿Cómo hablamos los unos de los otros? ¿Cómo nos hablamos? ¿Lola, tú y yo? ¿Cómo hablo yo de Lola, Vicente? Bien. No, eso es lo que hay que ver. No lo sé si hablo bien. Tengo que hablar bien. Cuando ya no está, hablas bien. Claro, es que se trata de eso. ¿Cómo hablo de mi hermano y cómo hablo con mi hermano? ¿Cómo ve la gente de fuera que yo trato a mi hermano? Eso es amarse. No solamente cuando estoy enferma, a ver cómo te encuentras, o si necesito una compra, ir y ayudarle. No, esto es más fácil, ¿eh? Llevar una compra es más fácil, preguntar cómo estás es más fácil que hablar bien al hermano, que hablar bien del hermano. Dice el Señor en Proverbios 18:21 que la muerte y la vida están en poder de la lengua. En poder de la lengua está la vida y la muerte. Y Santiago 3:2, que está más que sobradamente conocido, porque todos ofendemos muchas veces, y si alguno no ofende en palabra, es un varón perfecto, que es capaz también de refrenar todo el cuerpo. Acordaros que luego habla del timón, que la lengua está... Vale. O sea, el que refrena su boca es victorioso, y sobre todo por el daño que se puede hacer a los demás. Cuando yo estoy hablando con alguien de una manera no amable, lo estoy despreciando. Lo estoy despreciando. Porque pienso que yo soy mejor que el otro. Cuando yo hablo mal a una persona, cuando yo le maltrato verbalmente a una persona, lo estoy despreciando. Y eso es un pecado de orgullo, señoras y señores. Es un pecado de orgullo. Pensar que cuando se derramó el Espíritu Santo, cuando lo narra el capítulo 2 de Hechos, cuando se produce el derramamiento del Espíritu Santo, ¿qué fue lo primero que el Señor tocó? La lengua. La boca. Dice en Hechos 2:4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Es decir, un grupo de personas que no tenían nada que ver unas con otras, es decir, había un médico, había recaudadores de impuestos, había pescadores, había gente sencilla, había gente de más categoría. Un grupo de gente se pone, los toca el Señor y a través de ellos transmiten el mensaje de Jesús. Fueron tocados y con lo que ellos estaban diciendo se transmitió el mensaje de Jesús. Por esa forma de hablar, a la gente de alrededor se le pudo transmitir el mensaje de Jesús. Nosotros queremos transmitir el mensaje de Jesús. Al menos yo. Un poco, ¿no? No soy aquí porque yo solamente tengo bastante con nutrirme yo y a los demás que no. Se supone que queremos transmitir el mensaje de Jesús. Pues tenemos que hablar y cuidar la manera en que yo le hablo a Vicente y la manera en que yo hablo de Vicente. No podemos, por un lado, con nuestra boca alabar a Dios y con la misma boca, un minuto después, hablar mal del hermano. No puede ser. No puede ser. Tenemos que hacer un esfuerzo para controlar, para revisar, para ver cómo hablo. ¿Qué digo? Prestar atención a lo que estoy diciendo o a lo que voy a decir. Y si no voy a decir algo que bendiga, me callo y medito. Y si en algún otro momento lo tengo que decir meditado, se dice, pero con filtro. Con filtro. No quiero extenderme mucho más, pero sí que deciros que no podemos detener el efecto de las palabras. No podemos detener
el efecto de nuestras palabras. Una vez dichas, no las podemos recoger. Están dichas. El poder de la vida y la muerte está en la boca. No lo dice Dios, lo dice la palabra. Podemos herir a nuestra propia gente con fuego amigo, con palabras. Podemos tener bajas en el campo de batalla por nosotros mismos, de los nuestros, disparar contra los nuestros. Podemos entorpecer la obra de Dios según lo que digamos, porque si el Señor está trabajando sobre alguien, haciéndole pasar por un proceso, trabajando duro con él, pasando tiempo con él, y llegamos nosotros y en un momento derribamos con una frase todo lo que el Señor ha edificado. Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Lo digo en serio. Yo estoy en mi profesión, sabéis que se tiene mucho cuidado con las palabras, con el lenguaje. Mucho cuidado con lo que se dice, porque como se dice en justicia, todo lo que puedas decir será aplicado en tu contra, ¿verdad? Pues eso es un poco así. Hay que tener cuidado con el lenguaje. Y si amo a mi hermano, debo hablar bien de él. Y debo hablar bien con él. Si yo quiero ser obediente al Señor, quiero mostrar que soy un discípulo del Señor, Él me da la idea. Si queréis que los demás sepan que son mis discípulos, amaros los unos a los otros. Pero si yo no hablo bien con mi hermano o de mi hermano, es imposible que yo tenga amor con él. Es imposible. Así que creo que es posible demostrar que le amo, que el mundo reconozca que somos discípulos de Jesús, porque al fin y al cabo pienso que es a lo que hemos sido llamados aquí, como gran comisión, como manera de manifestarnos al mundo y los demás puedan ver el reflejo de Jesús en nuestras vidas. Espero que haya sido edificación la palabra, que no haya sido pesada, porque lo bueno se debe. Vamos a orar, ¿vale? Si os parece. No sé qué está pasando por ahí, me imagino que es el tema del sobrino de William. Señor, gracias por tu palabra, porque sabes que yo soy un vaso inútil, Padre Santo, pero que pienso que ese mensaje es de tu parte, porque a mí me ha hecho mucho bien. Espero que a mis hermanos también y que podamos seguir tus recomendaciones, ser humildes, soportándonos, ser pacientes, decir siempre verdad, perdonándonos, reconciliándonos y sobre todo hablando bien los unos de los otros y los unos a los otros. Queremos mostrar nuestro amor obedeciendo tu palabra. Tu palabra nos dice esto: si queréis que los demás vean que sois mis discípulos, mostrar el amor de los unos con los otros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si os parece bien, vamos a orar por la situación que no sé qué está pasando ahí, pero tiene algo que ver con Luke, con el sobrino, para la oración.